A continuación, Dariet se extendía en consideraciones relativas a la historia del descubrimiento de la radioactividad, un largo introito hasta llegar al punto que aquí nos interesa verdaderamente y en el que se refería a hechos acontecidos en 1903. Me puse inmediatamente a estudiarlo, el radio, y tuve mucha suerte en encontrarme con un caso que mostró el poder analgésico tan marcado de las sustancias reactivas. Tenía en tratamiento desde hacía 15 años a un paciente afectado de un carceroide de párpado que, a pesar de todas las operaciones y de todos los tratamientos, se había terminado por destruir completamente el ojo y toda la cavidad orbital. Esta enfermedad acarreaba grandes sufrimientos durante el día y la noche que nada podía calmar. Tuvo entonces Darier la idea de aplicar, según él fue el primero en dar tal paso, sobre la superficie ulcerada una capa de polvo ligeramente radiactivo y grande. Y grande fue mi sorpresa cuando me enteré al día siguiente que el enfermo había pasado una noche excelente y que había podido comer y beber sin sufrir atrozmente como antes. Al cabo de 3 semanas en las que Darier continuó aplicando dosis de radio cada vez más fuertes, los dolores antiguos volvieron y además la enfermedad había seguido un curso progresivo, pero continuó con tratamientos similares en otros casos, llegando finalmente a la conclusión. Publicó un artículo en este sentido en la revista de la Academia de Medicina el 6 de octubre de 1903 de que el radio tenía efectos analgésicos y que ante él se abría un nuevo mundo médico a explorar. De hecho, prometía que a lo largo de su curso abordaría cuestiones como inhalaciones reactivas en ciertas afecciones de laringe y de pulmón, inyecciones subcutáneas o intravenosas de soluciones radiactivas o de la absorción de polvos radiactivos, posibilidades cuyo solo pensamiento ahora, más de un siglo después, nos hace temblar. En cualquier caso, lo que está claro es que Darrier no fue el único, ni seguramente tampoco el primero en adentrarse en el universo del tratamiento de enfermedades, cánceres en particular, empleando sustancias radiactivas. Las páginas de los primeros tomos de la Radium están llenas de informaciones y de fotografías en semejante dirección. Estudios sobre, por ejemplo, un caso de epi- epitelioma vegetativo de la región temporal maxilar curado por la radioterapia, acción de radio sobre algunos tumores particulares, tra tratamiento de un cáncer epitelial de oreja, firmado por Robert Abb, un médico de Hospital St. Luke en Nueva York, acción del radio sobre el sistema nervioso central, H. Obsteiner, Viena, las sales del radio en el cáncer, ensayos terapéuticos con el radio y algunas sustancias fluorescentes. Incluso se pueden encontrar noticias sobre la generación espontánea bajo la influencia del radio. La Radium suplementa del número del 15 de julio de 1905 P2, donde se informaba que un investigador del laboratorio Cavendish de Cambridge, Burke, pre- pretende, pretende haber de nosotros la posibilidad de engendrar artificialmente vida tras exponer a la acción de radio una solución de gelatina de vaca. Sin embargo, en general era la utilización de radio como para combatir cánceres a la que esperaba una gran parte de la información y análisis médicos aparecidos en la revista francesa. No es extraño en semejante atmósfera que también se ofreciesen en anuncios productos radioactivos con supuestas ventajas médicas. Así es, Laboratorio Pharmaceutium du Radium del Dr. A. Jabón de París anunciaba la preparación de medicamentos radiactivos como quininas, mercurio, vaselina, lanolina, glicerina o pomadas radificadas. Todos nuestros productos radificados se manifestada contienen radio, conservan indefinidamente sus propiedades radiactivas y, y difieren esencialmente de sustancias radiactivas que pierden rápidamente su actividad. Como no podía ser menos, comenzaron a proliferar los libros dedicados a los aspectos médico-terapéuticos de radio. Libros como, por citar un ejemplo, el de Dawson Turner, Lecturer de Física Médica en el Surgeons Hall de Edimburgo y fellow, miembro de la Royal Society de Edimburgo, Radium Its Places and Therapeutics, Turner 1911, en el que se pasaba revista a una larga lista de tratamientos historiales concretos en los que se había aplicado radio en males como neuralgias,
neuma, neumatismos gonorreicos, glándulas tuberculosas y linfomas artríticos, linfomas, artritis reumáticas, úlceras en córneas o afecciones catárreas. Aunque no todas las enfermedades a las que se aplicaba o intentaban aplicar sustancias radiactivas, el radio especialmente eran cánceres. Era este mal el que protagonizaría con intensidad creciente en el futuro. La terapia médica radiactiva se trataba de aplicar sustancias que contuviesen radio sobre las superficies con tumores malignos o benignos, con el propósito de disminuir su tamaño o eliminarlos completamente en base a la capacidad energético destructiva de esta sustancia. Y efectivamente desde el principio la utilización de radio mejoró sustancialmente la calidad de vida de muchos pacientes, como atestiguan las muchas fotografías que ilustraban los artículos y libros a los que me acabo de referir, estableciéndose de esta manera una nueva disciplina médica, la radioterapia. La popularidad del radio como panacea cuasi universal continuó durante las 3 primeras décadas de nuestro siglo. Entre los milagros que se adjudicaba el radio se encontraban cremas faciales que contenían radio y que prometían rejuvenecer el cutis, o baños de radio que devolverían el vigor perdido, pero semejantes promesas terminaron con terminaron por producir a grandes desencantos y acusaciones. En Estados Unidos un suceso contribuyó notablemente en ello. En 1952 un tal William Bailey, que utilizaba fraudulentamente el título de doctor, patentó y promovió un producto llamado Raditor, que estaba compuesto de compuesto de agua mezclada con radio, estrictamente una solución que contenía dos isótopos de radio, el Ra-226 y el Ra-228, más tarde denominado mesotorio, que pretendía curar la dispepsia, la presión arterial elevada y la impotencia y más de otras 150 enfermedades endocrinológicas. Fuesen cuales fuesen sus virtudes, lo cierto es que el Raditor era letal en grandes cantidades, como se demostró algún tiempo después, cuando un millonario y campeón de golf amateur, el nombre de Evan Byers, comenzó a tomarlo en 1927 bajo la recomendación de un médico para tratar un dolor crónico en uno de sus brazos. Inicialmente Byers manifestó que se sentía rejuvenecido, pero en 1932, después de haber consumido entre 1000 y 1500 botellas de Raditor, Byers falleció, víctima de una anemia severa, pérdida de peso, destrucción masiva de los huesos de su mandíbula, cráneo y esqueleto en general, y disfunción en el riñón. La tragedia fue aireada por la prensa y la Food and Drug Administration, agencia encargada de asuntos alimenticios y medicinales, comenzó a tomar cartas en el asunto. De hecho, se podía y debía haber actuado antes. En efecto, durante la Primera Guerra Mundial, el radio fue utilizado extensamente en pinturas para esferas luminosas de relojes e instrumentos militares. La técnica empleada, desarrollada por primera vez en Alemania en 1908, era la siguiente: se utilizaban cristales de sulfuro de zinc mezclados con sales de radio. Las partículas que emiten estas últimas en sus desintegraciones radiactivas chocan con las moléculas de los cristales de sulfuro de zinc, produciendo emisión de luz. Era esta luminosidad la que permitía ver en la oscuridad. En Estados Unidos esta técnica fue introducida en 1913, y cuando la nación entró en 1917 en la Primera Guerra Mundial se empleó de manera generalizada. Una de las principales factorías que suministraban estos materiales se encontraba en Orange, New Jersey. Tenía cientos de empleados, la mayoría mujeres muy jóvenes, que habitualmente mojaban en sus labios los pinceles que empleaban para pintar con la mezcla radiactiva. En consecuencia, y sin darse cuenta, ingirieron cantidades pequeñas pero significativas de radio. Entre 1922 y 1924, 9 de aquellas mujeres murieron después de habérselas diagnosticado lesiones como necrosis de la mandíbula y anemia. Las investigaciones que se emprendieron ya señalaron la ingestión de sustancias radiactivas como la causa más probable de las muertes, y todo esto ocurrió durante el fallecimiento de Evan Byers. La época dorada del radio como panacea médica fue esta manera, terminando incluso en lo que se refiere a tratamientos más razonables. Hoy sabemos, por ejemplo, que la radiación que penetra en los tejidos de personas sometidas a tratamientos con radiactividad es principalmente la de los rayos G, que emiten sustancias radiactivas. Por eso, cuando se dispuso de otros radioisótopos menos dañinos en general que el radio, que emitían rayos I, como el cesio-137, que se obtenía a partir de ciertas reacciones nucleares, el empleo del radio
de radio por el tratamiento del cáncer disminuyó drásticamente hasta su práctica desaparición, pero este mundo es demasiado grande como para pretender cubrirlo en el presente libro. Solo he pretendido dar algunas pinceladas. La literatura dedicada al tema es amplísima. Entre lo que yo he utilizado se encuentra Los Álamos, 1995. ¿Qué es la radioactividad? Crookes, Mendeleev y los Curie. Para los pioneros de la radioactividad, al igual que para todos aquellos que se interesaban de una u otra manera por ella, se trataba de un fenómeno sorprendente e inexplicable en base a la física y a la química conocidas hasta entonces. Era inevitable que los científicos de la época se preguntasen cuál era su origen y en consecuencia que se produjeran todo tipo de reacciones. Sin entrar en un análisis general, es posible identificar Craig 1997 tres fases en la historia de la explicación de la radiactividad. La primera duró hasta 1903 y en ella la cuestión principal tratada fue si la radiactividad era una propiedad atómica de la materia o si por el contrario era producida por un agente externo. Aquel periodo terminó con la aceptación general de que la primera posibilidad, la de que se trataba de un fenómeno atómico, era la correcta, aunque no por ello dejase de considerarse ocasionalmente la segunda opción. La siguiente fase cubre aproximadamente la década de 1903 a 1913 y en ella el objetivo más buscado fue encontrar algún modelo atómico que pudiese explicar la reactividad. Los continuos fracasos en este sentido terminaron por producir un ambiente científico en el que la cuestión del origen de la radiactividad dejó de plantearse, o por lo menos de plantearse con la frecuencia, con visión e intensidad que antes, convenciéndose de la mayoría de los físicos, no todos por supuesto, de que la respuesta llegaría en el futuro cuando se dispusiese de esquemas conceptuales de teorías más poderosas. La mecánica cuántica sería semejante esquema conceptual. En 1928 George Gamow, 1928, y de manera independiente Ronald Gurney y Edward Condon, 1928, demostraron que la física cuántica suministraba una explicación satisfactoria para la emisión de partículas. La desintegración, la desintegración continuó, sin embargo, ofreciendo problemas, pero esta, es decir, la tercera fase, es otra historia que además corresponde a unos años demasiado alejados de los que me estoy ocupando en este capítulo, por lo que volveré a ella en el siguiente. Por el momento me limitaré a ofrecer algunos ejemplos de los primeros planteamientos. En el capítulo siguiente regresaré a este tema, mostrando opiniones de Rutherford y J. J. Thomson correspondientes a la segunda fase. En primer lugar, el de William Crookes, uno de los científicos más activos en el estudio de la radiactividad relacionadas con los rayos catódicos. Un amplio análisis de las ideas de Crookes en este campo se encuentra en Sinclair, 1985, precisamente en 1898, el año del descubrimiento del polonio y el radio. Crookes presidió el 68 Congreso Anual de la British Association for the Advancement of Science, celebrado aquel año en septiembre en Bristol. Como tal pronunció la tradición conferencia presidencial en el texto texto de esta constituye un valioso documento para apreciar la reacción de un científico prestigioso, porque Crookes no dejó de referirse a la reactividad en su discurso, aunque no fuese ese el único tema del mismo. Tras tratar con amplitud la cuestión de los rayos X, Crookes 1899-26 se refería a la reactividad y en concreto a los hallazgos del matrimonio Curie. Recientemente M Curie han anunciado un descubrimiento que si se confirma no puede sino ayudar a la investigación de esta oscura rama de la física, la radiactividad. Han anunciado un nuevo constituyente de un mineral de uranio, la Pretzblenda, que posee en un grado 400 veces superior al misterioso poder del uranio y de emitir una forma de energía capaz de impresionar a una placa fotográfica y de descargar la electricidad haciendo conductor el aire. También parece que la actividad radiante del nuevo cuerpo al que sus descubridores han dado el nombre de polonio. El anuncio del hallazgo del radio no se produciría hasta diciembre. No necesita ni de la excitación de la luz ni del estímulo de la electricidad. Al igual que el uranio, extrae su energía de alguna fuente que se regenera constantemente, que es inagotable en cantidad y cuya existencia no es sospechada hasta ahora. Y a continuación pasada a explicar sus propuestas. Han sido para mí desde hace mucho un problema obsesionante como reconciliar con los cánones esta aparentemente ilimitada emisión de energía.
Pero como me recuerda el Dr. Stoney, las posibilidades del movimiento molecular están lejos de agotarse. Existen muchos depósitos de energía en la naturaleza que pueden ser utilizados sin causas aparentes por cuerpos apropiadamente constituidos. Hace tiempo que llamé la atención sobre la enorme cantidad de energía almacenada en el éter, más próxima a nuestras concepciones experimentales. Solo los movimientos de átomos y moléculas. No es difícil mentalmente modificar los demonios de Maxwell para reducirlos a nivel de una ley inflexible, poniéndolos así dentro del ámbito de posibilidades de un filósofo que busca una herramienta nueva. La idea que manejaba Crookes recordaba ciertamente el diablillo maxwelliano que terminaba colocando todas las moléculas más veloces de un gas en un lado de un contenedor y las más lentas en otro. Es posible concebir un objeto capaz de cribar, de, de cribar mecánicamente de las moléculas del aire de sus alrededores los movimientos rápidos de los lentos. Esta criba de las moléculas que se mueven rápidamente se efectúa en los líquidos siempre que estos se evaporen. Estos que se evaporan, y en el caso de los constituyentes de la atmósfera, siempre que ésta tenga componentes lo suficientemente ligeros como para separar moléculas a molécula. Tras semejante introducción se refería explícitamente a las sustancias reactivas, proponiendo un bastante oscuro mecanismo para explicar la extraordinaria emisión de energía que las caracterizaba. Pensemos que el uranio y el polonio, cuerpos con los átomos más densos, tengan una estructura que le permite repeler a las moléculas de la atmósfera que se mueven lentamente, mientras que la energía de las que se mueven rápidamente, que chocan contra la superficie, disminuye, aumentando de manera correspondiente la del objeto. Esto es, las energías de uranio o polonio. Parece que la energía ganada de esta manera se emplea en parte en disociar algunas moléculas de gas o inducir alguna otra condición que tiene el efecto de hacer el aire de alrededor conductor de electricidad en algún grado, y en parte en producir una ondulación a través del éter, que debe suministrar un amplio contingente de ondas de luz de baja longitud de onda. En el caso de los rayos Becquerel, la pequeñez de longitud de onda parece que no llega a ser tan extrema como en los rayos de Röntgen normales. La reducción de la velocidad de las moléculas que se mueven rápidamente enfría la capa de aire a la que pertenece, pero este enfriamiento sería compensado enseguida por radiación y conducción de la atmósfera de alrededor. En circunstancias ordinarias las diferencias de temperaturas apenas serían perceptibles, y parecería de esta forma que el uranio está emitiendo permanentemente rayos de energía sin ningún medio aparente de restauración. Está claro, una explicación totalmente clásica que combinaba el recurso a diseños mecanicistas con asignar un papel tan querido para los británicos. Desde luego lo era para Groves. Éter, precisamente por eso mismo, era como se veía más tarde, un modelo irremediablemente destinado al fracaso. Una idea parecida se le ocurrió al gran Mendeleev, que en abril de 1902 visitó a Marie y Pierre Curie en su laboratorio. Bernadette Bensaut Vincent, 1989, Berta 1982, ha estudiado su caso. Me permitió, por tanto, a su exposición Bensaut de Vincent 1989. París, 1902. Un anciano de barba blanca miraba alerta a despecho de sus 70 años. Llama a la puerta de un laboratorio, cito, en la Rue Lomont, y con su fuerte acento ruso preguntaba por Pierre y Marie Curie. No es un desconocido al que visita a estos jóvenes investigadores, sino un químico famoso, respetado doctor por varias universidades, director de la Oficina Central Rusa de Pesas y Medidas desde 1896. Sin embargo, cambio siente curiosidad, se muestra inquieto por la radiactividad y quiere juzgar por sí mismo. Observa con atención las radiaciones emitidas por el uranio, el torio y el polonio. Habla, pregunta, transmutación de elementos, una posibilidad que considera disparatada. La individualidad de los elementos y la inmutabilidad de los átomos, la indestructibilidad de la materia son
Son principios fundamentales de la química que ha estudiado y ha enseñado. Ante, ante las interpretaciones aún titubeantes de Pierre y Marie Curie, Mendeley propone una explicación más clásica. Esboza en la pizarra el bien conocido esquema de un sistema planetario y lanza una hipótesis. La radioactividad es una propiedad que se manifiesta únicamente a través de átomos pesados, dado su peso. Los átomos de uranio, de torio, de polonio podrían actuar como pequeños soles que atraen a todos los cuerpos a su alrededor. Si consideramos que el éter de los físicos es precisamente un cuerpo extremadamente ligero, expandido por todo el universo. Podemos imaginar que modificar su comportamiento es en presencia de estos átomos pesados muy atrayentes. De regreso a San Petersburgo, Mendeley perfecciona su interpretación y redacta un opúsculo traducido 2 años después al inglés bajo el título de Towards a Chemical Conception of Ether. La explicación propuesta de la reactividad es el resultado particular de una formidable construcción intelectual que unifica la mecánica, la física, electromagnética y la química. En realidad, el opúsculo al que se refiere Bensaudet Vincent fue publicado antes de 2 años, en 1903. Mendeley 1903, apareciendo también en una versión ligeramente diferente en la tercera edición inglesa de su tratado de química, The Principes o Mystery Mendeley 1904. En la actualidad, a más de uno le podría parecer que las ideas de Crookes y Mendeley rayaban en el despropósito. Sería, sin embargo, un anacronismo pensar de tal modo. Hay que insistir en que en 1898 y en 1902 se estaba prácticamente a oscuras en lo relativo a comprender la radioactividad. El que Crookes y Mendeley intentasen explotar la visión electromagnética de la materia con el omnipresente éter electromagnético era acorde con el espíritu del tiempo. Así, en 1900, al final de un largo trabajo, presenta al Congreso Internacional de Física en el que repasaban la situación en la investigación de los fenómenos radiactivos. Pierre y Marie Curie, 1900, Curie, Penn, 1908, 409, no descartaban posibilidades parecidas. La radiación de Becquerel, señalaban, está constituida por una mezcla de rayos cargados de electricidad que se pueden desviar en un campo magnético, análogos a los rayos catódicos, y por rayos que no desvían en un campo magnético y que son análogos a los rayos de Röntgen. Esta mezcla no tiene nada que deba sorprendernos. En los tubos de vacío, los rayos X nacen en toda pared golpeada por los rayos catódicos. Por otra parte, los rayos X que golpean cuerpos dan origen a los rayos secundarios, estudiados por M. Sagnac, y estos rayos secundarios parecen formados ellos mismos por una mezcla de rayos que no se desvían y de rayos cargados y de electricidad análogos a los rayos catódicos. Lo que sí continúa, en su opinión, un enigma era la espontaneidad de la radiación. ¿Cuáles? Se preguntaban. La fuente, la fuente de la energía de los rayos de Becquerel es preciso buscar en los propios cuerpos radiactivos o bien en el exterior. Se trataba de la pregunta básica, por supuesto, pero no la contestaban, no podían contestarla. Se limitaban a plantear algunas posibilidades. Se podrían considerar los rayos de Becquerel como una emisión secundaria debido a los rayos analógicos a los X que atraviesan todo el espacio y todos los cuerpos. Otra posibilidad es que fuese tomada del medio ambiente bajo forma de calor, pero semejante hipótesis estaría en contradicción con el principio de Carnot. Esto es, con postulados básicos de la termodinámica. Por último, estaba la hipótesis balística, tal como ha sido concebida por Sir W. Crookes y MJJ Thomson para explicar los rayos catódicos. El radio emitiría de forma continua partículas extremadamente pequeñas cargadas de electricidad negativa. La energía utilizada almacenada en forma de energía potencial se disiparía poco a poco, lo que conduciría necesariamente a no admitir más la invariabilidad del átomo. Esta última posibilidad que veía la emisión de energía asociada a los fenómenos radiactivos como debida a la expulsión de electrones identificados. Recordemos por JJ Thomson en 1897 de los átomos era de hecho bien vista por Marie Curie, que el mismo año de 1900 se manifestaba en términos menos precavidos que en el trabajo en colaboración con su marido que acabo de citar. Curie M. 1900, Marie Curie y ed.
Hasta el momento siempre he encontrado que allá donde hay electricidad hay materia. Los rayos catódicos son capaces de electricidad y ello lleva a pensar que son materiales. En la teoría de Crookes, los rayos catódicos son una proyección de materia electrizada que produce de cátodo. Es la materia radiante de Crookes. La experiencia ha mostrado que la velocidad de los rayos catódicos es muy grande, apenas 3 veces mayor que la de la luz. J. J. Thomson ha demostrado que si se considera que los rayos catódicos son partículas materiales electrizadas, estas partículas transportan un peso 1000 veces menor que el de un átomo de hidrógeno. No serían ya por tanto los átomos libres de la química, sino subátomos todavía mucho más pequeños y animados de velocidades prodigiosas. Al igual que un tubo de vacío, estas partículas escapan del cátodo. El radio las enviaría al espacio de forma continua. La materia radiactiva sería, por consiguiente, materia en donde reina un estado de movimiento interior violento. Materia a un punto de romperse. Si es así, el radio debe perder constantemente peso, pero la pequeñez de las partículas es tal que, aunque sea fácil de constatar, la carga eléctrica enviada al espacio, la masa correspondiente debe ser absolutamente insignificante. Calculando se encuentra que harían falta millones de años para que el radio perdiera un equivalente a 1 miligramo de su peso. Es imposible llevar a cabo la verificación. La teoría materialista de la reactividad es muy seductora. Explica bien los fenómenos de la radiactividad. Sin embargo, adoptando esta teoría, es preciso concluir que la materia radiactiva no se encuentra en un estado químico ordinario. Los átomos no están ahí en un estado estable porque se radian partículas más pequeñas que el átomo indivisible desde el punto de vista químico. Es aquí divisible y los subátomos se encuentran en movimiento. La materia radiactiva experimenta por consiguiente una transformación química que es la fuente de la energía radiada, pero no se trata de una transformación química ordinaria porque estas dejan el átomo invariable. En la materia radiactiva, si hay algo que se modifica es a la fuerza del átomo, porque es al átomo al que se asocia la radiactividad. ¡Conker! Sin embargo, 2 años más tarde todavía encontramos artículos del matrimonio. Sin embargo, 2 años más tarde todavía encontramos artículos del matrimonio en los que básicamente se repiten los argumentos esgrimidos en el trabajo de 1900 del Congreso Internacional de Física. Este hecho se puede entender desde una doble perspectiva. Por un lado, el que la insistencia en resaltar las diversas posibilidades abiertas procedían más de Pierre que de Marie. Por otro lado, y estrechamente relacionado con la anterior, el que tan indefinición y que tal indefinición tenía que ver con la metodología científica que ambos, sobre todo quizás por su idiosincrasia científica que primaba la experimentación sobre el análisis teórico. Peirce sostenía una metodología que dejaron clara en 1902 en un artículo en el que mantenían la misma postura que en 1900, pero que contemplaban justo en las últimas líneas con la siguiente frase: Curie P y Curie M, 1902, Curie P, 1908, 430. En el estudio de fenómenos desconocidos se puede hacer hipótesis muy generales y avanzar paso a paso por la ayuda de la experiencia. Esta marcha metódica y segura es necesariamente lenta. Se puede por el contrario hacer hipótesis atrevidas en las que se detalla el mecanismo de fenómenos. Esta manera de proceder tiene la ventaja de sugerir ciertas experiencias y sobre todo de facilitar el razonamiento haciéndolo menos abstracto. Mediante el empleo de una imagen en contraposición no se puede esperar imaginar de otra forma. A priori, una teoría compleja que esté de acuerdo con la experiencia. La hipótesis precisa encierra casi con seguridad una parte de error junto a otra de verdad. Esta última, si existe, forma parte solamente de una proposición más general a la que hará falta retornar algún día. En semejante escenario carentes de guías firmes para explicar en qué consiste la radiactividad, un primer paso hacia un tratamiento científicamente más seguro vendría de la mano de un joven, entonces prácticamente desconocido, físico de origen alemán, que trabajaba en la oficina de patentes de Albert Einstein en 1876-1955. Radiactividad y conservación de la energía del electrón a la relatividad especial.
Muy poco después de publicar el artículo fundacional de la teoría restringida de la relatividad, Einstein en 1905 llegó a la conclusión como un mero teorema que se deducía de las de expresiones básicas de su formulación, que energía y materia están relacionadas mediante una expresión que terminaría haciéndose célebre, E igual a mc2, de ser representada la velocidad de la luz, pero Einstein no se detuvo en la deducción de esta fórmula. En las frases finales de su artículo, deducciones de esta forma, en las frases finales de su artículo se refirió a la radiactividad, mostrando que había comprendido las implicaciones de la expresión matemática que había obtenido tenía para la energía que emanaba de los cuerpos radiactivos. Einstein 1905 641.